Mientras el pequeño minero puede explotar en áreas más grandes y usar cierta maquinaria, el minero artesanal está limitado. El minero artesanal tiene que máximo contar con 1000 hectáreas entre petitorios y concesiones otorgadas. Yo como minero artesanal, en mis 1000 hectáreas no puedo tener invitados. No. A Amado Romero parece importarle poco o nada las leyes, o por lo menos es lo que la confesión de parte de los invitados ilegales a estas tierras dejó en evidencia. Los señores indican que ellos han sido invitados por el señor Amado Romero, al cual le pagan una regalía semanal. ¿En cuánto consiste esta regalía semanal? Es la producción de un día en la semana, el cual el señor Amado Romero viene y cobra a los señores. ¿Él personalmente dicen que cobra? Él personalmente. O sea, estamos hablando de Amado Romero Rodríguez, el congresista. El congresista. Yo no soy titular de la concesión El Paisano, ni nunca lo he sido. Amado Romero miente y burdamente. Pero además del poder otorgado por la dueña nominal del Paisano, al Comeoro le han transferido más poderes sobre más concesiones. Raúl Manuel Salinas Ordinola le ha dado poder sobre 1.600 hectáreas en la zona del Laberinto. Alejandro Manuel José Farfán le dio poder sobre la concesión Sol de Mayo de 200 hectáreas. Norberto Vargas Quispe sobre Mineros Unidos de 600 hectáreas y Gran Chimú de 300 hectáreas. Constante Rodríguez López sobre el petitorio Coco Jairo de 169 hectáreas. Quizá por todos estos intereses mercantilistas, el amado congresista Romero presentó este proyecto de ley cuya misión era derogar el decreto de urgencia 012, que entre otras cosas eliminaba el uso de las dragas. Las dragas lo que hacen es succionar el cauce del río, ¿no? Generar, digamos, una mayor turbidez en afectan a los recursos hidrobiológicos. Su ubicación también hace que, digamos, en muchos casos no solo se den emisiones de mercurio al cuerpo de agua, ¿no? Sino también de combustible. Otro detalle, Amado Romero posee también una empresa que presta servicios de maquinarias para la minería, incluyendo para la construcción de dragas. Una vez sorprendido por los periodistas de la región, quienes pudieron registrar en video los poltones, accesorios necesarios para la flotación de las dragas, al Comeoro no le quedó más que admitirlo. Pero sí, con mi permiso yo les invito también, que en otro lado de mi casa, en mi otra casa también tengo poltones. Llevamos entendiendo por qué su interés de permitir las nefastas dragas en la zona. Amado Romero está sentado en su curul gracias a 5.915 votos, muchos de ellos de mineros informales que se sienten protegidos con un representante en el Congreso. Pero la situación de la minería ilegal en Madre de Dios ya rebasó la capacidad de las autoridades locales. De 3.202 concesiones, solo se han fiscalizado y otorgado certificado ambiental a 82. En toda la región para fiscalizar tienen 4 personas, solo 4 personas. Porque el pueblo de Madre de Dios me dio su voto de confianza y ese voto de confianza tengo que actuar responsablemente y tengo que hablar con documentos. Pequeño problema se hubieran evitado los de la bancada nacionalista si hubiesen investigado bien a qué joyita traían al Congreso. En mayo, cuando el Comeoro fue detenido y apresado por peculado, ya era demasiado tarde. Ahora, ¿quién querrá a Amado? Pero es que la culpa de los partidos, que no filtran a quién ponen. Y la culpa de los electores, que también votan por ese tipo de gente. Porque Pero esto no también viene de Marte, viene la gente lo vota, los pone ahí y después se queja. Además, cuando hay un error, lo que tampoco hacen es inmediatamente sancionarlos, y en este caso es absolutamente evidente lo que está pasando. Horrible, o sea, un congresista que esté vinculado a concesiones mineras ilegales. Que usan mercurio, que están destrozando, Madre de Dios. Absolutamente. Todavía va con la bandera de Madre de Dios y está depredando el territorio. Bueno, la cosa está clarísima y ojalá que se tomen medidas inmediatas y radicales Ahora, para evitar que estas cosas pasen. Me molesta mucho el silencio de mucha gente que para otros líos de contaminación sí levanta la voz. No he escuchado al cura Arana hablar de este tema y a varios con la CAMI, etcétera. Cuando pasan estas cosas de minería informal, ahí sí no dicen nada. Claro, no se oye padre. No, ahí sí se chupa. Además, la mayor cantidad de minería es la informal y lamentablemente no se está haciendo absolutamente nada en relación a la minería informal. Y en fin, eso va a seguir. Pero luego de la pausa...
vamos a conversar con el presidente de la Sociedad de Pesquería porque vamos a hablar de este tema que ha denunciado Kurt Burneo, precisamente el faenón pesquero. Ya regresamos con sus declaraciones y con las preguntas de nosotros, obviamente. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas. Ya estamos con el presidente de la Sociedad de Pesquería, el señor Richard Inurritegui, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Mónica Aldo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, se ha hablado esta semana también del faenón pesquero, ¿no? Sí, un poco alegremente, ¿no? Sí, Bueno, se sueltan aparentemente las cosas. queríamos un poco la opinión de ustedes, ¿no? Porque está hablando Sí. de los últimos 15 años, está hablando de que no se han pagado las multas, que se han perdido estos documentos. Porque el faenón vendría años atrás, también sería el gobierno que fue parte de Burneo, de Toledo y el anterior. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se pagan las multas? A ver, en primer lugar, no tenemos por qué dudar de las intenciones y la buena fe del ministro, pero de todas maneras hemos creído conveniente hacer un pronunciamiento porque es un tema que ha salido a los medios, ¿no? El que habla de 800 millones, es un montón de Así plata, es. ¿no? En primer lugar, lo que hemos dicho es que las multas que ya estén consentidas, o sea, sobre las cuales ya no hay ningún tipo de discusión, pues tienen que pagarse, ¿no? Sin ¿Cuáles excepción, son esas? sea la empresa... Consentidas quiere decir de los dos lados que aceptan... Así es. Yo te pongo la multa y yo acepto la multa. Así es, o sobre las cuales ya un procedimiento terminó y no hay ningún recurso y efectivamente tiene que pagarse. Pero no hay como una sobrejudicialización, se van inmediatamente y se atraca el Poder Judicial la multa. Bueno, no necesariamente, porque ese es el segundo punto que hemos dicho, ¿no? O sea, una empresa o cualquier persona natural tiene el derecho de que si considera que una multa no ha sido bien puesta, la puede eventualmente reclamar. Ese es un derecho ¿En qué constitucional. porcentaje, por ejemplo, está judicializado? No, judicializado no tanto, en realidad más que nada es la vía administrativa, ¿no? Ok. Pero que también tiene un procedimiento que es un derecho y es el deber del Estado también... Un contencioso administrativo. No, el contencioso administrativo es cuando vas al Poder Judicial. Ya, El ok, derecho solamente administrativo esa- es a la nivel apelación, administrativo. la Ahora, reconciliación. para entender, digamos. ¿por qué se le pone la multa a una embarcación pesquera? ¿Porque está pescando más o está diciendo que Bueno, pesca menos de lo que realmente pesca? ¿O qué? Hay diferentes infracciones, ¿no? Una infracción puede ser, por ejemplo, que se pesque una mayor cantidad de juveniles de la tolerancia, ¿no? ¿Qué significa? 10%, El 10% tamaño. del tamaño Ya, mínimo, ¿no? ok. Lo cual en realidad no debería ser sancionado, porque lo que se debe buscar es que los pescados juveniles lleguen a tierra, se descarguen para saber exactamente cuál es la cantidad, ¿no? Pero en todo caso, esa es una infracción. Otra infracción es que, por ejemplo, el sistema satelital no funcione en un momento determinado, Ya. o que una embarcación entre a una zona prohibida, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes tipificaciones que determinan la posibilidad de una multa y dependiendo de la multa, bueno, hay un procedimiento. Y es verdad, por ejemplo, que poner una multa porque uno no deje entrar a un inspector es más barato que en realidad pagarle a otro tipo de multa. Y por eso es que a veces le cierran la puerta al inspector. No, Y simplemente no entran. ese es el caso de Te las sale plantas. más a cuenta, te sale más a cuenta que no, No, entre el en inspector. realidad el no permitir el ingreso del inspector, además de la multa, debe conllevar una suspensión de la planta. Eso ha sido recientemente modificado. Ah, recién se ha modificado, o sea, ya no El van tema- a poder hacer esa el criollada. tema de digamos. la suspensión, el tema de la suspensión. Sí, Ya. es una falta grave y definitivamente... Contaminar tiene que ser así. también es una... Contaminar, pescar más allá de la cuota. Hay una serie, el sector está bien regulado en realidad, ¿no? O Ahora, sea, decían también, quizá gente que conoce dentro del mundillo de la pesca, es que, por ejemplo, hay mucho más embarcaciones que capacidad de pesca en este momento, y ahí comienza pues una especie de ruleteo de recursos de amparo, y hay bufetes de abogados o estudios de abogados que están vinculados eventualmente a los gobiernos de turno que le sacan los permisos bueno, ese es un por problema, fuera. al cual me voy a referir, pero quería terminar un poco cuáles han sido los planteamientos que hemos dado con respecto al problema, Sí. ¿no? En tercer lugar, lo que hemos dicho es que hemos pedido formalmente un detalle de las multas, porque queremos conocer exactamente cómo se compone esta Un cifra. error, ¿no? A alguien le atribuyeron Sí, ¿cómo hablaron estás comentando Sí. Burneo lo que quiso es, lo que dijo es que eran 5.000 unidades impositivas tributarias, A en una realidad empresa, eran ¿no? 500. A una ¿no? empresa sí. O sea, Se le ha rectificado a Burneo, Tenemos no estaba alguna- bien informado, alguna parece. referencia a unas empresas que Sí. nos han dicho que no corresponde el monto. Hay una, por ejemplo, a la que ustedes se refieren, que ¿Cómo se salió llama? en ¿Cuál el es? diario Isla de Ons, que dijo que le habían puesto 5.000 UITs Y y eran en realidad 500, eran en realidad. 500, que Sí. pensaba que era un error de digitalización, en fin. A un Pero en cero to- de más, pero en pero todo era un caso, montón, claro. bueno, hay varios casos. Yo creo que lo importante es por un tema de transparencia y acceso a la información, que esa información sea remitida para que la podamos analizar, ¿no? Y el punto más importante, creo yo, es que si, digamos, de la investigación de estos expedientes se determina que hay funcionarios que han incurrido en un tipo de delito, en un tipo de delito penal, bueno, pues tiene que ser Pero una cosa, sancionados, te da, ¿no? te da que pensar también que haya
bloque tan grande de multas sin pagar. Es una cosa que tú dices, oye, acá esto es Claro, hay gato encerrado, digamos, o sea, o pescado encerrado. Es demasiado dinero, no es normal. Pero 800 millones no es normal. Pero es que justamente la cifra es la que tenemos que determinar cuál es su composición y naturaleza. Y la única forma que podamos saber es teniendo acceso a la información. Ustedes, por ejemplo, como sociedad de pesquería, ¿no tienen un estudio de cuántas multas se han pagado y cuántas se deberían? No tenemos una información porque eso obra en el sector público. Ahora, ¿ustedes sancionarían a las empresas que den mucho dinero al Estado y no pagan? Eso se hacen otros gremios, ¿no? En realidad las empresas tendrían que pagar las multas. Creo que eso es lo que corresponde, ¿no? Pero le Las hace multas daño al gremio. Estamos hablando de ¿no? multas que no se han pagado en 15 años, ¿no? Es que no sabemos, pues, porque se han, O sea, digamos, ustedes han sido sorprendidos con la información que ha dado el ministro. con el monto, sí. Sí. La naturaleza de la Pero información. sí sabían que había gente que no pagaba multas. Sí, y sabemos que hay empresas que también han recurrido a las instancias administrativas del Poder Judicial, digamos, para ver Claro. qué... Y la otra pregunta que le hice sobre el tema de estudios de abogados que están ahí jugueteando con el tema de los lo que recursos pasa de es que amparo. Yo te doy permiso, pero... Así es. ¿no? Hace un tiempo se generó un grave problema que es que a través del Poder Judicial empezaron a darse permisos de pesca. Como el sistema pesquero de hace muchos años no permite que una empresa no pueda entrar a la pesca si es que no hace una sustitución de igual capacidad de bodega. Lo que hicieron fue recurrir a estas famosas acciones de amparo, vías cautelares. Hasta de botes hundidos, ¿no? Es impresionante. Claro, se recuperaban licencias de barcos que ya no existían. Había una inclusive que era una licencia de un barco de río, ¿no? Un barco fluvial. Entonces, lo que hubo es, se generaron estas licencias, hubo una especie de mafia que estaba incluso identificada y que había unos jueces que felizmente ya están suspendidos. Y lo que hicimos como gremio, justamente para poder luchar contra esto, es hacer un pacto, un acuerdo de no comprar y no recibir la pesca de ninguna de estas embarcaciones. Porque si justamente cortamos la demanda... Justamente en ese sentido, ¿no? En el ambiente pesquero, yo no sé si esto es verdad o no, pero se lo pregunto igual, porque me parecería, digamos, que podría ser delicado. Dice que, por ejemplo, Iván Torres, que es socio de Omar Chejade, hace este tipo de trabajos. ¿Eso es verdad? No. ¿Usted lo ha escuchado? No lo sé. ¿No lo ha escuchado? No lo he escuchado. ¿Ha funcionado el sistema de cuotas? Sí, ¿Ha caminado bien? Sí, definitivamente creo que el tema de las cuotas es la reforma más importante que se ha hecho en el sector en los últimos años y que además era una reforma que ya se venía, digamos, postergando hace mucho, ¿no? O sea, la FAO, el Banco Mundial, las ONGs, acá mismo la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La Porque una Cayetano. crítica es que dicen que los grandotes quedaron y los chiquitos salieron de juegos, ¿verdad? No, justamente todo lo contrario. Si uno hace un análisis de la pesca histórica de los barcos de fierro, digamos, que son las empresas grandes, versus los barcos de madera, a la hora del reparto final, los barcos de madera tuvieron un 2% más con respecto a su Son las que llaman historia. vikingas, ¿no? Las vikingas. Sí. ¿Y ustedes se van a reunir esta semana con el ministro para tener una mayor información, ya que han sido, digamos, sorprendidos por el monto? Hemos solicitado la información formalmente por escrito y estamos a la espera de que nos las entregue para poder analizarla y procesarla. Pero iban a reclamar, me imagino, porque también las expresiones fueron fuertes. Bueno, faenón, claro, porque además está muy vinculado a la cutra, digamos, del faenón. O sea, les ha dicho sinvergüenzas prácticamente, ¿no? Bueno, los temas políticos derivados del término faenón son temas, digamos, que no nos compete a nosotros pronunciar. Es un término muy peyorativo, les ¿no? afecta. Claro, yo no creo que sea la intención del ministro. De hecho, y hay que admitir, ha habido una afectación a un tema de imagen del sector y es, digamos, una sensación que es injusta, porque el sector justamente en los últimos años es probablemente el sector que más ha trabajado en la formalización y trabajado, digamos, en el ordenamiento, ¿no? Yo no creo que haya sido intención del ministro, pero definitivamente... Pero salió golpe en alto. Pero el efecto, digamos, pero es importante, digamos, nosotros como fuerte. gremio, de seguir trabajando estos temas y mostrar cuál es la verdadera cara del sector, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo Urritegui, por estar con nosotros en Sin Medias Tintas. Ya regresamos y tenemos más aquí en el programa. No se vayan.